Muy buen día, que el Señor le bendiga. Gracias por acompañarme en este video en el cual quiero comentarle acerca de una práctica que yo realizo y que yo espero que pueda servirle. Por eso lo quiero compartir con usted. Yo trato, cuando estoy sola, que mi niña está en la escuela, mi esposo está trabajando, yo trato de hacer un tiempo a solas para leer la Biblia, para orar, para meditar, para hablar con Dios. Y trato de crear el ambiente adecuado. Y pues quiero contarle esto, cómo lo hago yo, porque a veces nos es difícil encontrar el tiempo y el espacio para estar a solas con Dios. Y yo creo 100% que toda persona debe pasar un tiempo, por muy mínimo que sea, a solas con Dios. Si es posible, a diario. Si no puede hacerlo, y me refiero no únicamente a la oración que hacemos al levantarnos o al acostarnos, sino que me refiero a dedicar específicamente y conscientemente un tiempo para estar a solas con Dios. Yo entiendo que cuando uno pues tiene muchos compromisos, cuando uno trabaja, cuando tiene hijos, es difícil, o sea, es difícil encontrar ese tiempo, es difícil encontrar ese espacio. Y lo digo específicamente, yo sé que me ven en este canal, pues yo sé que hay personas que lo ven de diferentes países de Latinoamérica. Y hay cosas, yo soy de Guatemala, entonces hay cosas que yo entiendo que a veces desde nuestra cultura no parece que tuvieran lógica. Cuando yo vivía en Guatemala, yo tenía más tiempo, o al menos yo sentía que, o siento que el tiempo allá es más largo. Los horarios de trabajo son diferentes, uno va a la casa todavía a almorzar, las casas son grandes, siempre hay un dormitorio disponible aparte para una persona, o hay un patio trasero, o hay un corredor, o hay un lugar donde uno puede poner una hamaca y recostarse a solas. Entonces quizá hay cosas que no tienen sentido para los que fuimos criados o vivimos en ese ambiente, pero ahora que yo vivo en Estados Unidos, acá es muy diferente, al menos en el área donde yo vivo en Nueva York. Y acá, para empezar, los espacios son limitados. Gracias a Dios que yo, pues ahora ya tenemos nuestro apartamento con suficiente espacio, pero aún así, la mayoría vivimos en espacios pequeños, muchas veces en habitaciones que hay que compartirlas con otras personas, o a veces se alquila una habitación y uno vive en una casa con otra familia, o uno le paga a otra familia que a veces uno no la conoce, sencillamente uno es inquilino, uno paga un cuarto. Y a eso hay que agregarle que acá las casas parecen de cartón porque las paredes oyen. O sea, a veces uno no tiene ni siquiera esa misma intimidad o esa misma privacidad para estar a solas. Entonces es difícil encontrar el tiempo, más que aquí se trabaja muchísimo. El tiempo se va en ir al trabajo, en tomar el tren, en tomar el bus, regresar, comer, o sea. Entonces, a veces, y por eso digo que debido a mis dos experiencias de vida, a veces es difícil encontrar el tiempo y el espacio para buscar un tiempo a solas con Dios. Entonces, por lo general, creemos que ese tiempo que pasamos con Dios es el día que vamos a la iglesia, que puede ser varias veces a la semana. En el caso de nuestros países hispanos, cuando yo estaba en Guatemala, pues iba muy seguido, varios días a la semana. Pero acá ya es más complicado ir, uno va 2, 3 veces a la semana, y por lo general muchas iglesias cada vez más están adoptando el modelo de únicamente hacer el servicio un día a la semana. Entonces creemos que con ese día a la semana es suficiente y ese es nuestro día y el tiempo que dedicamos a Dios. Pero déjeme decirle que no es así. Si uno quiere tener una vida de calidad integralmente con Dios, uno debe tener un espacio con Dios todos los días. Si yo tengo a mi hija pequeña todos los días conmigo, pues todos los días convivimos.
todos los días nos saludamos, desayunamos, pasamos tiempo, va a la escuela, la voy a traer, en la noche la duermo, oramos, porque esa es la relación que tiene que haber entre un padre y sus hijos, entre sus hijos y su padre. Qué feo fuera que mi hija se levantara en la mañana y no me diera ni los buenos días. Qué feo fuera que va a dormir en la noche y ni siquiera se acuerde de decirme hasta mañana, mamá. O que estuviéramos comiendo y no nos habláramos. Entonces Dios espera, como nuestro Padre que es, que todos los días hablemos con Él. Bueno, dicho esto, espero que cada quien tome de este video lo que le pueda servir, lo que se adapte de acuerdo a sus horarios, a su sistema de vida, a su espacio, a su ubicación, y en lo posible, que si no se había detenido a pensar en esto, que medite en ello y que ojalá le puedan servir esta práctica que yo realizo. Y es que cuando yo me encuentro a solas, no lo hago los fines de semana, lo aclaro porque el fin de semana está aquí mi esposo y está aquí mi hija. Entonces los fines de semana definitivamente no lo hago porque estoy 100% acompañada y no lo hago. Oro con mi hija, lo hacemos juntas o en la noche o leemos la Biblia, pero lo que le quiero decir ahora lo hago a solas. Esto es algo entre Dios y yo. ¿Qué es lo que yo hago? Bueno, yo me vengo a mi habitación, ahora que estoy sola, que estoy en este silencio, que nadie me va a interrumpir. El mismo teléfono. De por sí yo no soy una persona que pase en el teléfono, ni soy una persona que le gusta andar llamando, ni que me llamen. Entonces, por lo general soy persona de que mando un mensaje, porque aquí la gente siempre está ocupada. Yo prefiero mandar mensaje. Y por lo general a mí cuando me escriben, me mandan mensaje. Entonces, tengo mi teléfono y lo que hago con el teléfono es que lo dejo en vibración, porque tengo una hija que está en la escuela, entonces siempre estoy pendiente de ella por cualquier cosa que pueda suceder. Tengo un esposo que sale constantemente, también estoy pendiente de él. Pero lo que hago es, para no tener esa interrupción, es de que lo dejo en vibrador. O a veces también lo que hago es que le digo a mi esposo, mira, ahorita voy a estar ocupada, ahorita voy a leer la Biblia, o ahorita voy a grabar un video. Entonces yo le mando un mensaje a él y entonces él sabe que yo no estoy disponible y él está pendiente también por cualquier cosa que suceda con mi hija, pues le llaman a él si yo no contesto. Entonces, este tiempo es mi tiempo y no es que van a ser horas, pueden ser mínimo 10 minutos, mínimo 10 a 15 minutos no es que es suficiente o no es suficiente, eso va a depender de usted, pero mínimo, yo sé que 10 minutos al día no es imposible que usted lo haga. Usted se toma ese tiempo, usted busca un lugar en donde usted se sienta cómodo. En mi caso es aquí en mi habitación, yo estoy sola, estoy aquí sentada, tengo un escritorio y lo que yo hago es que preparo el ambiente para estar con Dios, para hablar con Dios. Y es un ambiente que incluye los 5 sentidos, se puede decir. Porque usted puede hacer lo que a usted le funcione más. Hay personas a las cuales la música las inspira, la música las transporta, o la música les hace conectarse más, su espíritu, esa esencia, con el Espíritu Santo. En mi caso, yo no soy una persona que me gusta escuchar mucha música. O sea, me gusta la música, me gusta la alabanza, me gusta la adoración. La verdad que a mí soy sensible a la música, me hace llorar fácilmente. Hay muchas alabanzas que a mí me sacan las lágrimas. Y me gusta, cuando estoy a solas con Dios, es poner música que no tenga, que solo sea el fondo. Solo música instrumental, música cristiana, pero que no tenga la letra. Porque si yo me pongo a leer la Biblia, yo siento que no me concentro de estar leyendo la Biblia y estar escuchando una alabanza, estar escuchando la letra. Pero ese es en mi caso. Entonces, cuando yo voy a orar, cuando yo voy a meditar, a leer la palabra, yo no escucho música. Porque a mí particularmente me distrae en mi realidad. Pero hay personas a las que sí. Si es su caso, entonces ponga un poco de música de fondo, así bajita, y usted puede orar con la música de fondo. Lo digo porque yo ya me conozco y yo sé lo que a mí me funciona y lo que a mí no. Yo sé lo que me va a hacer entrar en esa atmósfera espiritual. Y en mi caso la música no lo es. En el caso de mi esposo, a él le encanta la música y él sí, yo sé que pone su música y entra en ese estado de adoración, pero yo no. Entonces, conózcase usted mismo cuál de los sentidos es el que lo hace más acercarse espiritualmente, dejando la carne a un lado y que el espíritu fluya.
Bueno, eso es uno, la música, ¿verdad? Si a usted le sirve, eso le va a hacer a sus oídos. En mi caso, yo prefiero el sentido del olfato. Entonces, yo aquí tengo, mire, tengo mi difusor y lo tengo justamente con aceites esenciales de incienso y este otro de mirra, que además de tener propiedades curativas, el incienso y la mirra, además de eso, ay, cuando yo huelo, cuando yo siento esos aromas, mire, yo me transporto a mi niñez. Yo le he contado en varias ocasiones que cuando yo era niña, pues a mí me llevaban a la iglesia católica, yo era católica. Entonces a mí es el olor de esto, a mí me transporta a los incenciarios que se utilizaban cuando yo era niña. Ahora yo no sé si todavía se ocupan, ¿verdad? Pero antes sí yo recuerdo que todavía los sacerdotes utilizaban el incensario, ese humo. Y a mí esto me trae recuerdos de la niñez. Y yo recuerdo todavía, ya estando grande, yo asistía algunas veces cuando yo no era nada, ¿va? Ni chicha ni limonada, pero yo tenía esa necesidad espiritual, yo tenía una necesidad de comunicarme con Dios. Y entonces yo iba a la iglesia católica en las tardes cuando yo salía de trabajar, yo salía a las 3:30. Entonces yo salía de mi trabajo y pasaba por la iglesia de mi pueblo a orar. No iba a la misa, no me gustaba la misa, yo no era nada en ese tiempo, pero la iglesia siempre estaba abierta. Entonces uno podía entrar y orar un rato. Y este olor me recuerda al olor de la iglesia en sí, al olor de la iglesia, independientemente de la religión, me recuerda a esa atmósfera de intimidad. O sea, a mí los olores sí hacen que me transporte, que mi mente se olvide de las cosas del mundo, me distraiga de las cosas, de los quehaceres diarios y hace que me concentre y me enfoque en este momento de meditación, en este momento de adoración, en este momento de lectura de la Biblia. Entonces, en mi caso, yo soy más sensible a los olores, al sentido del olfato, lo que les mencionaba. Quizá la música no tanto, pero al olfato sí. Hay personas que es por medio de la vista, entonces prefieren poner música y ver el video, porque por medio de la vista también se inspiran, de ver imágenes que son sensibles, ¿no? Por ejemplo, hay una alabanza en donde, no recuerdo ahorita cuál es, pero salen las imágenes de donde está esta mujer que va a ser apedreada y Jesús escribe en el piso, ¿no? Con su dedo, y que el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. O sea, son imágenes que cuando yo las veo es como que la Biblia se hace viva a través de las imágenes. Y hay personas que por medio de la vista son más susceptibles a la presencia de Dios o necesitan ver algo. Quizá por eso muchas personas cuando oran pues necesitan tener una imagen como para sentir que no están solos. Entonces yo eso lo entiendo ahora, no lo juzgo, no estoy de acuerdo obviamente en base a lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que no tenemos que adorar imágenes, pero hay una diferencia entre que yo entiendo que hay personas que tienen una imagen y están conscientes de que no están adorando a esa imagen. Este es un tema controversial, pero no es de ese tema del que estoy hablando ahora. Espero que usted me entienda lo que quiero decir. Que hay personas que cuando quieren orar, por ejemplo, lo hacen frente a una... ¿cómo se llama? Se me fue ahorita el nombre, pero como cuando uno va a la iglesia católica y está Jesús en una cruz. O a un santo, por ejemplo. Entonces, hay personas que necesitan tener la imagen, una estatua enfrente, o una fotografía, o una imagen, o a la Virgen de Guadalupe, que se me viene a la cabeza ahora, o algún otro santo al que le rezan. Entonces, hay personas incluso que me han escrito y que de este tema, y hemos hablado de que ellas están conscientes de que la persona no está ahí y que no le están orando a esa persona y no la están adorando. Sencillamente la tienen ahí. Entonces,
Cada quien sabrá en su espiritualidad lo que siente. Pero ahora yo entiendo que hay personas que son sensibles, en este caso a la vista. Necesitan saber, por ejemplo, que cuando hablan con Dios, pues hay una imagen al frente con la cual están hablando. Lo necesitan quizá para poder entablar esa conversación. Hablando de los sentidos, ¿no? Y de crear el ambiente en el cual nuestros sentidos nos ayuden a que esta carne mengüe para que el espíritu crezca. Bueno, aquí se podría hablar de los sabores, pero pues en este caso no estoy hablando de comida, porque no es la comida lo que nos va a llevar a la espiritualidad, sino que al contrario, si he de hablar de la comida o del sentido del gusto, como para poder entrar en un ambiente espiritual, sería el caso contrario, el abstenernos de comer, porque eso era lo que Jesús hacía, ayunaba. Entonces aquí entraría el sentido del gusto, ¿no? El dejar de comer nos acerca a nuestra espiritualidad, nos acerca más a entrar en esa atmósfera espiritual, nos acerca más a la presencia de Dios. Así que aquí solo faltaría el sentido del tacto, ¿va? Que hay una necesidad de tocar algo. Y aquí se podría entrar en este caso de los rosarios. Hay los rosarios que no se ocupan únicamente en la religión católica. Está, por ejemplo, hay las religiones, los hindúes o las religiones asiáticas que utilizan lo que uno comúnmente en Latinoamérica conoce como los rosarios. Para unos, los rosarios, que es lo que uno se identifica con esas perlitas, que uno está orando. Digo uno porque les recuerdo que yo fui católica de niña. Está orando y está repitiendo en cada bolita que uno va tocando, es una oración que uno está haciendo. Los hindús, incluso algunos monjes budistas, tienen unas bolitas de madera que también les sirve para tocarlas, o en otro caso utilizan semillas, creo que son, no recuerdo el nombre, pero hay unas semillitas que viene siendo como un rosario, las ponen así en un hilito y las van tocando mientras van repitiendo lo que ellos les llaman mantras, oraciones, meditaciones. En este caso sería el sentido del tacto, que necesitan algo que les recuerde, que vaya conectado con lo que ellos están hablando y repitiendo para entrar en ese estado de espiritualidad. Y entonces aquí ya vemos que están envueltos pues los 5 sentidos. La vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Bueno, yo les comenté lo que a mí me sirve, que en el caso mío pues es el olfato. Yo tengo aquí mi difusor y antes utilizaba velas, ahora tengo el difusor de los aceites esenciales. Si no, pues me gustan las velas para crear ese ambiente. Siempre yo me identifico mucho con este pasaje de la mujer que derramó el perfume de nardo puro. Y ese pasaje a mí me quiebra, me conmueve. Entonces me gusta que cuando yo voy a hablar con Dios y voy a tener este tiempo con Él, crear ese ambiente de adoración. Y esto es algo que no es que yo me lo saque de la manga, ni se lo estoy diciendo que porque a mí se me ocurrió y voy a hacer un video de eso. No, esto es algo bíblico. Y me voy a enfocar aquí en el caso de los aromas, porque esto es algo bíblico, el uso de los incensarios. Y anoche yo estaba leyendo, yo paso leyendo de todo un poco, y estaba leyendo este libro, releyendo, que ya lo había leído, que habla sobre los aceites curativos de la Biblia. Pero solo le quiero comentar acerca de la imagen que tiene en la portada, porque le voy a insertar la imagen acá, la imagen original de este cuadro. Y aquí hay algunos incensarios, como los que se usaban en los tiempos bíblicos. Y esta es una escena, una representación de los reyes que fueron a adorar a Jesús y le llevaron de regalo oro, incienso y mirra, justamente incienso y mirra, ¿no? Lo que yo estoy oliendo ahora. Pero el uso de aromas en los rituales de adoración dentro de la iglesia, en la congregación, al momento de ofrecer sacrificios, es algo común dentro de la Biblia. Entonces, yo le animo a que un día intente usted hacerlo. Compre una vela aromática, si es posible.
ponga un aceite de incienso o de mirra. Si no tiene un difusor, pues venden las varitas de incienso con aromas. Y cuando usted vaya a estar con Dios, cree esa atmósfera. Y yo sé que quizá hay personas que son cristianas y van a decir, ay, esta hermana, ¿de qué está hablando? No estoy hablando de nada fuera de lo normal ni nada fuera de lo que dice la Escritura. El utilizar aromas, de hecho le quiero mencionar un par de pasajes que los tengo por acá para respaldar lo que le estoy diciendo, porque esto lo digo en el caso mío, y yo le animo a que usted lo haga, porque incluso más que el tener música de fondo, más que tener una imagen, que de hecho la Biblia dice que no nos hagamos imagen y semejanza, o sea, eso no, en la Biblia no está permitido. Más que el sentido de la vista, más que el sentido del oído, si pudiéramos tener a nuestro alcance en el lugar en donde estemos un poco de aroma en nuestra habitación cuando adoremos a Dios. La misma Escritura dice que nosotros seamos olor fragante, ¿no? Para Dios somos olor fragante, olor a Cristo. Pero quiero mencionarle un par de pasajes que nos hablan acerca del uso del incienso. Uno de ellos está en el libro de Números, en el capítulo 16, versículo 40, y dice: y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en él fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación, y haz expiación por ellos. Voy a leer otro pasaje que nos habla acerca del uso del incienso, que está en el libro de Apocalipsis. Así que vemos que la práctica del uso de incensarios, de quemar incienso, aromas, de ofrecer aromas para Dios o en la adoración, está a lo largo de la Biblia, desde el principio hasta el Apocalipsis. En el capítulo 8, versículo 3 y 4 dice: otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo. Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Aquí vemos cómo está relacionado el orar y al mismo tiempo el ofrecer un aroma grato para Dios. Mire, esto está desde el Génesis. Recordamos cuando Caín y Abel ofrecieron sacrificios, ¿no? Cada quien llevó lo mejor que tenía, y vemos de que cuando Abel ofreció ese carnero, le llevó el olor grato a Dios. Eso está desde el Génesis, y vemos acá en lo que acabo de leer hasta el Apocalipsis. Así que pues yo principalmente le quiero recomendar esta práctica que cree el ambiente, la atmósfera de adoración. Que mire, yo ahorita le estoy haciendo este video, pero no voy a grabar aquí lo que yo hago, ¿verdad? Pero le estoy contando, porque a lo mejor le puede servir, porque a lo mejor usted no ha pensado en eso. A veces hay cosas que a uno se le pasan por alto, sencillamente uno no las piensa. Entonces, hasta que alguien nos abre los ojos, hasta que alguien nos aconseja o alguien nos dice, puede ser que a lo mejor hay algo que a usted le preocupa. En la vida siempre hay algún problema que uno tiene que resolver, o siempre hay alguna petición pendiente. Mire, ¿por qué no la próxima vez? Si usted está viendo este video hoy, a lo mejor usted necesita pasar un tiempo a solas con Dios. Y cómprese unas varitas de incienso. Cómprese un aceitito, ¿no? De incienso o de mirra, o del olor que usted tenga. Cómprese una velita. Y póngala en el lugar en donde usted va a orar. Si usted va a hacerlo de rodillas, pues póngala en una mesita de noche, cerca de donde usted se encuentre. Si lo va a hacer en la sala, si lo va a hacer en su carro, mire, ponga un aroma en su carro, ahí 5 minutos, 10 minutos en el estacionamiento. Lo ideal sería buscar un lugar especial, pero si no tiene el tiempo, haga el lugar, haga el espacio. Y allí, a solas con Dios, usted mismo, mire, siente el aroma, respire, deje
que los latidos de su corazón disminuyan y que usted pueda entrar en un estado de relajación, de meditación, que le permita poder conectar su espíritu con el Espíritu Santo, con el Espíritu de Dios. A veces tenemos que hacer cosas físicas para llegar a lo espiritual. Tenemos que ir preparando el ambiente físico para llegar al nivel espiritual, porque el nivel físico es el nivel más bajo, pero llegar a un nivel espiritual es algo difícil. Las personas que practican algo que se ha puesto muy de moda, el famoso yoga, ¿no? La meditación, poner la mente en blanco, ¿no? Eso es algo muy, muy difícil. De hecho, como cristianos no se recomienda esa práctica, ¿verdad? De poner la mente en blanco. Nuestra mente es la mente de Cristo. Entonces tenemos que poner la mente en las cosas de Dios. Pero es igualmente difícil, porque a veces uno quiere orar y no puede, porque uno está tratando de hablar con Dios y acordándose, o sea, esa vocecita, esa mente, esa distracción, dejé la estufa encendida, no cerré la puerta con llave, ¿qué horas son? Tengo que ir a traer a mi hija, ya es tarde. Está uno intentando hablar con Dios y al mismo tiempo esta mente, como dijo Pablo, ¿no? Lo que no quiero eso hago. Porque tenemos que pasar también el nivel mental para llegar al espiritual. Recordemos que los seres humanos somos seres tripartitos. Tenemos un cuerpo, que es el nivel más bajo. Tenemos una mente, somos cuerpo, alma y espíritu. Tenemos un alma, que el alma es el centro de nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. El alma es la mente. Entonces, tenemos que ir pasando esas etapas, ¿no? El nivel más bajo, que es el físico, el nivel mental, que es esta mente, que es difícil de dominar, para poder llegar al espiritual. Una vez que dominamos el cuerpo, dominar el cuerpo significa que ya hicimos el esfuerzo de dedicar ese tiempo, de buscar el espacio, estamos cómodos, estamos en un lugar, si usted quiere estar de rodillas, si así se siente cómodo, ponga una almohada para que esté cómoda en sus rodillas. Si usted quiere estar sentado, en mi caso yo me siento aquí en el escritorio y aquí me pongo a orar, esta es mi posición de comodidad. Entonces ya logré dominar el estado físico. Estoy aquí y ahora. Ahora me toca dominar el estado mental. Que esta mente no tenga distracciones, que esta mente no esté pensando en la ropa sucia, que esta mente no esté pensando en que dejé algo pendiente en el trabajo, que esta mente no esté pensando no tengo dinero para pagar la renta, que esta mente no esté pensando ay, mi esposa o mi esposo está enojado, que esta mente no esté pensando en qué voy a hacer de comer, en las cosas más triviales. Dominar la mente no es tarea fácil. Entonces, tenemos que pasar a esa segunda etapa, que es la mente. Después de que logramos dominar el cuerpo, la mente, es cuando llegamos al estado espiritual, que es el momento de rendición total, que es cuando ya realmente el espíritu logra esa conexión. Mire, espíritu con espíritu, espíritu humano con el Espíritu Santo. Y eso es algo que cuando uno lo siente, es que no hay forma de explicarlo más que de sentirlo. Y si a lo mejor a veces uno pasa tanto tiempo sin sentirlo y uno no se da cuenta, y los días pasan y los días pasan, y a veces incluso vamos a la iglesia y no lo sentimos, o vamos a la iglesia y en la iglesia sí lo sentimos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, hay momentos cuando yo estoy en la iglesia, el momento de la oración para mí es un momento que en verdad yo me conecto espiritualmente. Entonces, pero a veces creemos que únicamente en la iglesia puede pasar eso, y no, nosotros mismos. Recordemos que la iglesia somos nosotros. Entonces no tenemos que esperar al día domingo que vamos a la iglesia para sentir esa presencia de Dios que creemos que solamente en la iglesia se siente. No, eso se siente en todos lados. Pero creemos el momento, hagamos una cita con Dios, hagamos una cita con Jesucristo. Hagamos una cita en nuestra agitada agenda. Si no lo puede hacer de diario, y no estoy hablando de la oración diaria que uno hace,
dedique un tiempo, haga el experimento. A lo mejor nunca lo ha hecho. Y se lo digo por experiencia, yo antes no hacía esto. A veces pues con los años uno va aprendiendo cosas que uno debería haber sabido de joven, pero pues son cosas que a veces no le enseñan a uno, no nos enseñan ni nuestros padres, ni nuestros líderes religiosos, no nos enseñan estas cosas. Pero hagamos de nuestra casa un altar para Dios también, no únicamente en la iglesia. Hagamos un tiempo, tal día, a tal hora, tengo una cita con Dios. Voy a preparar el lugar, voy a limpiar el lugar, yo voy a estar lista, voy a estar preparada para esta reunión con esta persona especial. Voy a poner oloroso para que Dios venga, para que suba ese humo y esa oración como leímos en Apocalipsis. Inténtelo, inténtelo, yo le animo, porque somos seres espirituales y no perdamos esa conexión con Dios. No permitamos que sean otros los que se conecten con Dios, porque eso es a veces la religión, eso es lo que nos enseña, y estoy hablando de religión, no de relación. La religión nos enseña de que únicamente el pastor, únicamente el sacerdote, únicamente el líder de adoración, únicamente la hermana que es bien espiritual, únicamente el hermano que tiene el don, ese don para orar precioso. No, no son ellos únicamente. Dios quiere hablar directamente con nosotros y no necesitamos un intermediario. Recordemos que por eso nos dejó el Espíritu Santo y ya no estamos solos. No necesitamos ya al sacerdote como en el Antiguo Testamento, que teníamos que ir. Bueno, en la Biblia nos dice, ¿no?, que había que ir con el sacerdote y llevar allí las ofrendas. Y únicamente en el altar del tabernáculo, allí se quemaban las ofrendas. Y era prohibido ofrecer un holocausto fuera del tabernáculo. Bueno, después de que ya fue establecido el tabernáculo, era prohibido. Ya no, desde el momento en que Jesús vino, las cosas cambiaron. Y ya no necesitamos un intermediario. Ahora sí podemos ofrecer nosotros, en primer lugar, nuestro cuerpo en sacrificio vivo y ser ese olor fragante que Dios quiere oler en el cielo. Porque en el momento en que estamos dedicando este tiempo y este espacio para Dios, mire, Dios está ahí en el cielo inclinando su oído y está, yo ya me lo imagino, está ahí como viendo, ay, mire, mi hijo, mi hija está preparando el lugar para nuestro encuentro. Dios está ansioso de recibirnos. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Dios está ansioso. Dios siempre da el primer lugar. Dios nos está esperando. Preparemos esa cita para tener ese encuentro espiritual con Dios de la manera en que usted lo desee o crea que sea la más conveniente. Pero es tan importante pasar un tiempo a solas con Dios, sentir su presencia. A veces no necesita ni hablar, porque a veces no hay palabras. A veces no salen las palabras de lo que uno quiere expresar. O a veces nuestro corazón está tan cargado y acongojado que no sabemos ni cómo pedir ni qué decir, y por eso es importante que sea el Espíritu Santo el que interceda por nosotros con gemidos indecibles, dice la Biblia. No necesitamos hablar. Necesitamos respirar, sentir su presencia. A veces no necesitamos más que estar. Y cuando estamos en ese momento de dar, pues Dios también contesta. A veces necesitamos un abrazo del Padre. Y es en esos momentos de soledad en los que lo podemos sentir. Necesitamos esos momentos de calma. Necesitamos escuchar a Dios. A veces hablamos tanto que no permitimos que Él hable. A veces solo necesitamos un momento de soledad y de silencio para escuchar lo que Él tiene que decir. Ya sea una reprensión, o ya sea una palabra de aliento, o una palabra de consuelo, lo que nos toque en ese momento. Cada quien sabe por lo que está pasando y solo Dios sabe y el Espíritu Santo qué es lo que necesitamos. Y esa revelación, esa respuesta que estamos pidiendo, esa solución, ese regalo, lo que sea que estamos necesitando, puede venir en ese momento de paz, de relajación, de dedicación, de adoración, de descanso.
de tranquilidad. Eso es lo que les quería compartir. Voy a terminar el video y ya siento su presencia. Y es algo hermoso. Y lo quiero seguir sintiendo. Así que lo voy a dejar con esa invitación para que usted también le dé un espacio para que el Espíritu Santo entre en su vida, entre en su casa, entre en su corazón. Que el Señor le bendiga y que tenga un excelente día.